Iniciamos. Año 2049. En Gamínides, uno de los satélites de Júpiter, existe una colonia de superhombres adaptados. Son humanos cuya genética ha sido alterada para adaptarse a las condiciones climatológicas de los distintos planetas del universo. Semilla estelar de James Blish. Una característica innata de los humanos que es bastante interesante es la capacidad de poder crear ciencia ficción, que de una u otra forma ha sido pieza fundamental para el motor de nuestra sociedad, plantando las semillas para las ideas y para las ciencias de cómo sería el futuro para las nuevas generaciones. Bueno, tampoco exageremos, en muchos de los casos se queda estancada en la ciencia ficción, pero en otros pocos se vuelve una realidad. ¿La modificación genética existe? Sí, la modificación genética es algo que se ha venido utilizando, de hecho, de la mano de la historia humana, desde que seleccionamos a los perros y seleccionábamos razas. Pero antes de hablar y extendernos en las modificaciones genéticas, tenemos que mencionar a la base de todo esto, que es, evidentemente, el DNA o ADN para los panas. Sé que este tema requiere su propio video, así que si les interesa déjenlo en los comentarios. De manera resumida, cada célula del ser humano y de todos los organismos vivos tienen dentro de ellas material genético llamado ADN, que da las instrucciones para las funciones que se realizarán dentro de la célula. En otras palabras, son las instrucciones genéticas de la vida misma y de alguno que otro virus raro. El ADN está formado por secuencias de bases: adenina, guanina, citosina y timina. Estas se combinan y forman los genes. El conjunto de los genes se denomina el genoma. Ahora bien, ¿cómo se puede modificar un genoma? Esa es una muy buena pregunta, pero podemos hacerla más específica. ¿Cómo manipular la expresión de genes para que expresen en rasgos físicos, en el color de ojos, en el color de la piel, para que se expresen en los fenotipos? De manera resumida, esto se logra al eliminar, añadir o reemplazar las secciones del ADN, haciendo uso de diferentes instrumentos. Ahora bien, ¿para qué los científicos quieren manipular la expresión de un gen? ¿Acaso están locos? No, evidentemente no están locos, o bueno, eso creo, en la mayoría de los casos. Pero mediante la experimentación se puede saber qué pasa si se remueve este gen o aquel gen, o si añadimos una copia extra, o si cambiamos una parte específica del gen. En otras palabras, es para saber qué influencia tiene este gen en el organismo como tal, en la función del organismo, en el desarrollo de una extremidad, etc. Bueno, actualmente podemos modificar el genoma mediante la transgénesis y la introducción de mutaciones en el genoma. También se puede alterar la regulación de expresión de estos genes. Pues bien, con todo lo que te he dicho, la edición genética, la creación de estos superhumanos que pueden vivir en el espacio exterior, aún suena a una idea bastante descabellada, ¿verdad? Pues déjame decirte que no del todo. Te presento a la biotecnología, un compendio de técnicas que se utilizan con el fin de un solo objetivo: la modificación de organismos vivos. La biotecnología no es algo reciente. De hecho, se la ha empleado desde que el ser humano tiene uso de razón e incluso antes de esto. Por ejemplo, la selección de las razas, la cría selectiva del ganado, seleccionar vacas que den carne o vacas que den leche. También con las plantas, de hecho estas fueron las primeras. Tenemos por ejemplo el teosinte, la planta salvaje de la que proviene el maíz. La espiga del teosinte es diminuta, no obstante ya la espiga del maíz tal y como lo conocemos es enorme por domesticación de mayas y otras culturas centroamericanas. O también crear animales sin pelo como gatos que no tienen pelo. Por alguna razón se los hizo. Pero el objetivo de esto es lo siguiente. Lo que ven en la pantalla es un individuo que tiene un melanoma maligno de crecimiento anormal, que gracias a la terapia génica, el melanoma del individuo desapareció. Date cuenta, un cruce selectivo de animales, digamos de vacas, de perros, no requiere manipulación genética directa. No obstante, enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y otras enfermedades hereditarias que pueden ser corregidas requieren de manipulaciones específicas. Ahora regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo se puede modificar el genoma? Pues bien, se puede inducir mutaciones de diversas maneras.
Puede hacérselo al azar, por ejemplo, con organismos modelo, especies de laboratorio, para ver el efecto de estas mutaciones al azar y a partir de los fenotipos, de las características físicas, descubrir los genes. Así, por lo general, se descubren nuevos genes. Esto es algo que se hacía, por ejemplo, con Drosophila, la famosa Forward Genetic. Para esta se utilizaban factores mutagénicos, como los rayos X, así se descubrieron las mutaciones que hacen que las moscas, las drosófilas, tengan los ojos blancos, la radiación gamma que rompe el DNA de cadena doble, provocando deleciones o inserciones en la reparación, o moléculas como los agentes alquilantes. Por lo general, con estos mutágenos, lo que se hacía era que se mutaba un macho para que su esperma mute. Posteriormente se lo cruzaba con una hembra y con esto se podía ver el fenotipo de los hijos de la descendencia. Así se encontró el gen PAX6 y también se lo relacionó con la ceguera congénita. Si te interesa mucho esto del gen PAX6 y la formación de los ojos, la ventana del alma, te dejo aquí un video muy interesante que hicimos acerca de los ojos y el PAX6. Míralo, está bueno. También tenemos lo que es la transgénesis o mutagénesis dirigida. Se puede provocar cambios dirigidos a secuencias ya conocidas con anterioridad. Este procedimiento también es conocido como la reverse genetic. Básicamente modificamos la secuencia o gen para ver el efecto en el fenotipo, en el cambio físico. Por lo que para esto ya tenemos que saber la secuencia que queremos modificar. También se puede insertar genes de una especie a otra con DNA recombinante. Bueno, de manera resumida, la transgénesis dirigida es insertar un gen y la mutagénesis dirigida es dañar un gen específico. También tenemos la transgénesis al azar, que es un fragmento de DNA conocido insertándose en el genoma al azar con herramientas como los transposones, que también requieren su propio video, etc. La pregunta siguiente es: ¿cómo se integra un fragmento extraño al DNA? Para hacer esto se utilizan procedimientos que son basados en fenómenos que ya se conocen, en fenómenos naturales que ocurren normalmente, como por ejemplo la recombinación homóloga y secuencias retrovirales, y también incluso inserciones mediadas por nucleasas. Las nucleasas son enzimas. También hablaremos de estas más adelante en algún otro video, si dejas tu like, espero. Pero bueno, sabemos que los cortes de DNA producen mutaciones, ¿verdad? Y que estos cortes pueden ser producidos con herramientas de mutagénesis o con enzimas como las nucleasas, ya que cuando ocurren estos cortes, posteriormente se produce una reparación. En otras palabras, va a ser la unión de estos espacios no homólogos. A veces se separan mal y se producen deleciones o inserciones por la formación de bucles de DNA que afectan la replicación. Ahora, ¿cómo hacer que esta nucleasa ataque una región específica del genoma? Para esto utilizamos la nucleasa Cas9, que es derivada de bacterias que van a cortar el ADN. Esta solo funciona cuando está asociada a una molécula de RNA guía llamada CRISPR, la cual tiene una secuencia complementaria y se pega a Cas9. CRISPR va a llevar a la proteína Cas9 al sitio donde el DNA se pega por homología, en otras palabras, por complementariedad. Junto al CRISPR y al Cas9 va una secuencia complementaria o molécula donante que tendrá la misma secuencia del sitio dañado, ocurriendo una reparación por recombinación homóloga, que es en otras palabras lo mismo que poner un parche a una pelota dañada por un, como se dice aquí, chibolo. Por lo que de paso se repara el corte y la mutación, por lo que se edita el genoma del organismo para solucionar mutaciones, por ejemplo mutaciones hereditarias, estudiándose cómo generar tratamientos médicos usando CRISPR-Cas9 por recombinación homóloga para reparar fragmentos de ADN mutado con distintos tipos de diferentes enfermedades. Evidentemente esto no funciona con enfermedades virales, como puede ser el COVID-19. Además, no tiene mucha lógica cuando herramientas más simples, como antivirales y vacunas, son más efectivas y eficientes. Estas herramientas que editan el genoma solo se emplean cuando el genoma del paciente está dañado. Esta nucleasa mencionada, Cas9, es algo que utilizan las bacterias para destruir el RNA. Es como una especie de sistema inmune que tienen las bacterias. Entonces, ¿cómo se lo imaginarán a este procedimiento
de CRISPR-Cas9 se lo utiliza para dirigir mutaciones a sitios específicos. Y bueno, es una herramienta bastante novedosa, es muy nueva. De hecho, 2 científicos ganaron el Premio Nobel de Química por el CRISPR-Cas en el 2020. Esta combinación del CRISPR-Cas van a viajar en el genoma. La enzima buscará el sitio de corte a los 6 nucleótidos de la secuencia inicial, o también conocida como el PAM. Procedimiento. Tenemos un gen con una mutación. Tenemos que diseñar nuestro RNA guía para que nuestra secuencia esté alejada de 10 a 15 pares de bases del corte de la mutación o de PAM. Lo que tenemos en el gráfico es la comparación de una mutación que se encuentra en un solo cromosoma heterocigoto o en 2 cromosomas homocigoto. Entonces la idea es que si es que tenemos la mutación en los 2 cromosomas homocigoto, la reparación ocurra en ambos cromosomas, no solo en uno. Ahora bien, hablemos de un tratamiento de terapia congénita. En este artículo, los científicos diseñaron un RNA guía que estaba unido al Cas9. Estos 2 estaban unidos al DNA donador, que es el de color verde, y estos 3 estaban pegados a su vez a una nanopartícula de oro, junto a un químico que forma una especie de membrana celular. Bueno, esto es algo que se hizo en unos ratones que tenían distrofia muscular de Duchenne. Esta distrofia consiste en que los músculos no se pueden contraer porque tienen una mutación en el sitio de stop de la distrofina, que va a crear un stop prematuro, por lo que la proteína se va a degradar. Los investigadores inyectaron esta partícula que contiene el DNA molde con la secuencia normal de la distrofina. Además tienen la nucleasa Cas9 y el RNA guía CRISPR. Con todo esto en conjunto, ocurre el corte del sitio de la mutación a unos 15 pares de base de la mutación, y también ocurre la reparación del codón de stop mutante, reemplazándolo por el correcto. Con esto el ratón ya se podía mover porque podía sintetizar la distrofina. Entonces en las imágenes que vemos aquí podemos ver primero el ratón que no sintetiza la distrofina. Podemos ver un ratón que sintetiza de manera normal, y al ratón al que se le puso este CRISPR-Cas y después pudo sintetizar la distrofina, que es esta cosa, esta coloración blanca que se ve. El ratón pudo recuperar su función muscular, mejoró su movimiento y su respuesta prensil, caminando hasta en un laberinto. Pues bien, también se puede hacer modificaciones genéticas con transposones de RNA, con morfolinos y etc. Bueno, esta y otras enfermedades como las que les mencioné del ratón. De esto actualmente hay tratamientos que están en fase de experimentación aún en la actualidad, y se espera que para futuro puedan ser utilizadas ya en pacientes humanos. Ahora bien, aquí les hablé de un experimento que se hizo con CRISPR-Cas9. No obstante, sabemos que fue muy escuchado que hubo en China un doctor que inyectó CRISPR-Cas para inhibir un receptor del virus del VIH en el 2019, por lo que en teoría se pensó, este doctor pensó que esto iba a ser inmune a las gemelas, a unas gemelas chinas de padres americanos, iban a ellas a ser inmunes al VIH. No obstante, fue un proceso primero muy poco ético. Siempre que se maneja especímenes humanos, ya sean fetos, incluso hasta para sacar sangre, por ejemplo, e investigación, hay mucho rubor ético que se tiene que pasar, hay mucho control ético. Evidentemente esto no fue controlado éticamente, y se sabe que estas niñas tienen mutaciones como efectos secundarios de esta realización. Bueno, también esto tampoco fue aprobado por un comité ético en China, y por eso este médico está en la cárcel. Entonces es curioso porque siempre modificaciones genéticas tienen que ir de la mano con lo que es la ética, para evitar creación de por ejemplo, consecuencias que no se produzcan, este tipo de consecuencias, porque la ciencia es una herramienta que de una u otra forma no es buena completamente ni es mala completamente. Entonces uno utiliza la ciencia para poder darle esa direccionalidad. Entonces, como la ciencia es, digamos, amoral, hay comités éticos que controlan de manera rigurosa que no se hagan experimentaciones que perjudiquen, ¿no?, a futuro a individuos y también incluso animales. Sabemos que la ciencia ficción siempre pinta las modificaciones genéticas como algo novedoso, también como algo espantoso, como la creación de superhumanos que pueden vivir en el espacio, como el libro que cité al inicio, o también películas como Titán de Netflix que muestran
cómo se modifican seres humanos para que soporten las duras condiciones de la luna de Titán. No obstante, la realidad de una u otra forma puede ser un poco más cruel. Podemos ver a estas niñas gemelas chinas, de las que se les modificó su genoma, y seguramente actualmente ya se sabe de hecho algunas repercusiones que tienen por esta mutación, y en el futuro tal vez presenten más. Es algo lamentable, no solo con esto, sino también, por ejemplo, con perros, también como los pugs que tienen problemas de dermatitis o incluso no pueden nadar. Todo esto por fines estéticos. Es un poco chocante ver cómo se puede básicamente limitar la vida de organismos. Pienso que cada descubrimiento científico innovador tiene sus consecuencias en la sociedad, hablando de la biología, hablando de la química, de la física, como por ejemplo armas nucleares, la química con estos gases letales, y la biología con la genética. Entonces, cada descubrimiento tiene su responsabilidad. Con esto no quiero decir que estoy en contra de las revoluciones científicas, en absoluto. Yo estoy de acuerdo con el descubrimiento científico mientras se utilice con responsabilidad y sea usado para bien. La ciencia no es buena ni mala. Quienes la utilizamos somos nosotros los científicos, estudiantes de ciencia. Recuerden que no hay un gen para el espíritu humano, ¿o sí? Ahora, para que vean que el título no era clickbait, vamos a diseñar tu propio RNA guía para la mutagénesis, una especie de esquema de CRISPR-Cas. 9. Para que puedas entender cómo funciona y juegues un poco a ser Dios, en teoría, ¿no?